Hola, ¿cómo están, mamás de Remamos? Bienvenidas a esta noche de reflexión. Soy Mariana, ya me conocen, y bueno, esta noche quiero que hagamos hincapié sobre una frase que es muy bella, muy fuerte y que me imagino que la mayoría de ustedes o del público que nos escucha, que llegará a ver este programa, ha escuchado alguna vez en su vida, sobre todo referente a personas con discapacidad y ahora en nuestro caso lo vamos a enfocar más que nada a madres cuidadoras. Voy a levantarme un segundo para que vean lo que dice esta playera porque de esto les quiero hablar un poquito. Miren, nada de nosotros sin nosotros. Nada de nosotros sin nosotros. Esta es una frase muy usada por las personas con discapacidad, sobre todo cuando hay manifestaciones públicas o pronunciamientos de colectivos de discapacidad, en la cual mucha gente se preguntará, ¿de dónde salió eso? ¿Quién lo inventó? ¿O se lo sacaron de la manga? Pues les platico. La frase nada de nosotros sin nosotros es un lema acuñado por el movimiento a favor de las personas con discapacidad y es una expresión que comunica la idea de que ninguna decisión que influya en la vida de las personas con discapacidad debe de hacerse sin su participación. Si nos enfocamos muchísimo a lo que implican leyes, prácticamente ha resonado en los últimos años y me imagino y me enfoco mucho en mi estado en San Luis Potosí, cuando muchas decisiones enfocadas a la salud, como por ejemplo apertura o cierre de centros de rehabilitación, se han dado en base a que personal de instituciones, a que personal de ambientes legales, diputados, juzgadores, han tomado decisiones respecto a cierre o apertura de centros de rehabilitación y de áreas médicas sin tomar en cuenta las palabras y la opinión de las personas con discapacidad. Les platico, cuando las personas con discapacidad son menores de edad, obviamente el menor de edad no está en condición jurídica para poder externar su opinión sobre un proceso que implicaría su propia vida. Por ejemplo, el cierre de un centro de rehabilitación. El menor no puede ejercer su derecho a opinar, pero tiene unos padres o tutores que tienen todo el derecho de opinar en lugar de él sobre ese lugar que tal vez se va a cerrar o se va a abrir en virtud de que el menor pueda seguir ejerciendo su derecho a la salud. O por ejemplo, si fuera otro tipo de derecho, también sería válido por medio de sus padres o tutores. Si la persona con discapacidad es mayor de edad, tiene todo el derecho de ejercer su opinión sobre algo que compete y que va a afectar o a beneficiar en su propia vida. De ahí la importancia de las consultas. En el estado de San Luis Potosí fue hasta este reciente gobierno que el gobernador actual, Ricardo Gallardo, decidió hacer la consulta pública sobre las personas con discapacidad en base también a requerimientos que se dieron de que ya se debía de hacer consultando a todas las personas con todo el tipo de discapacidades, incluidas a las personas con discapacidad obviamente de todo el estado y de los municipios, incluidas lenguas indígenas, porque todos somos ciudadanos con derecho a opinar quienes tienen discapacidad. Entonces, bueno, la frase que les digo viene del latín nihil de hobbies, que quiere decir eso, nada sin nosotros. Y bueno, si ustedes me preguntan, a grandes rasgos, a fecha actual, el concepto que tenemos actualmente de qué es la discapacidad, bueno, pues la discapacidad es la afección del cuerpo o la mente que se traduce por medio de una deficiencia o de una condición que hace más difícil que la persona realice ciertas actividades dentro de la sociedad en su vida diaria. Esto en referente a su limitación para hacer las actividades en relación al medio entorno, al medio ambiente físico en el que se desenvuelve o a todas las barreras multitudinales, incluidas las actitudinales de las personas que hacen que él no se pueda o ella desenvolver él no pueda, perdón, desarrollar sus derechos humanos en igualdad de condiciones. Ese sería un concepto actual de la discapacidad. Digamos que tomando en cuenta la vulnerabilidad, los hechos diarios y todo lo que los últimos años pues ha
ha influido para hablar de discapacidad. Bueno, así prácticamente la persona con discapacidad no puede interactuar en el mundo que la rodea completamente. Obviamente tiene una restricción de la participación en muchos sentidos, pero sobre todo en desarrollarse, desenvolverse y ejercer sus derechos. Las personas con discapacidad, mamás, ustedes saben que han demostrado a lo largo del camino ser expertas en la mejora continua y en su adaptación a poder cambiar, transformar sus habilidades y adaptarse para poderse desarrollar en diferentes contextos de la vida cotidiana. Las historias de personas como Dante Alighieri, Vicente Van Gogh, ¿de quién más les puedo hablar? Es que hay tanta gente con discapacidad fuerte. En tiempos recientes pues podemos hablar incluso de Einstein, podemos hablar de Charles Chaplin, podemos hablar de mucha gente latina y de mucha gente que ha desarrollado y que demostró un potencial en sus actividades. El mismo Beethoven, ¿no? Esa sordera, prácticamente esa hipoacusia, lo hizo volverse de los primeros genios en la historia de la humanidad con una discapacidad auditiva muy severa que afrontó sus retos en base a desarrollarse en lo que pudiera haber sido su mayor debilidad, la audición, desarrollando unas melodías, lo conocemos, hermosas. Entonces, pues bueno, las historias de las personas con discapacidad, sus pensamientos y sus actitudes nos hacen recordar actualmente por qué la especie humana ha logrado lo que ha logrado a lo largo del tiempo. Es muy bonito, es impactante, es mágico darnos cuenta de esto. Y bueno, la frase de nada de nosotros sin nosotros, yo quiero acuñarla mucho a lo que somos prácticamente las vivencias de las mamás con discapacidad, más de discapacidad. ¿Por qué digo con y a veces digo de? Porque finalmente vivimos con nuestros pacientes la discapacidad día a día, como miles de veces se los he yo planteado, ¿verdad? Y lo hemos comentado en infinidad de pláticas y de eventos. Prácticamente yo les quiero compartir lo que ha sido hoy mi experiencia los últimos años, sobre todo los últimos 7, 8 años, en la interacción con estas mamás cuidadoras, sobre todo respecto a ese sentir de nada de nosotras sin tomar en cuenta nuestra opinión. Yo, por ejemplo, cuando estoy en consulta, tengo cierto inicio para poder empezar a abordarles toda el área emocional, preguntándoles los principales síntomas que predominan en ellas cuando tienen y reciben un diagnóstico. Generalmente las respuestas que su servidora recibe es que, bueno, cambios de comportamiento, desinterés y apatía en las actividades cotidianas, anedonia, que es, bueno, cuando pierden el interés en actividades que antes nuestras mamás desarrollaban con gusto. Aislamiento social, como ya lo hemos dicho, en consecuencia de alejarse del mundo y de vivir confinadas para la discapacidad de sus pacientes, de sus hijos. El pensamientos e intentos suicidas en muchas veces, baja autoestima y sensibilidad, o todas las anteriores juntas. Y bueno, el tiempo que transcurre en general desde el inicio de los síntomas al diagnóstico que presentan por el médico tratante, a veces es de menos de 6 meses, a veces es de 6 meses a un año, a veces es más de un año. La verdad es que la mayoría siempre nos platican que pocas veces se les da información que la satisfaga de parte de los médicos, lo que amplía en ellas la ansiedad de no entender qué les está pasando a sus hijos y sobre todo de no saber cómo reaccionar. Entonces, tampoco en atención la familia muestra interés. Hablamos de familia cercana, pareja, y si no hay pareja, padres, hermanos, familia nuclear de origen o familia formada, obviamente con una pareja y con hijos. Si hablamos de actividades, bueno, ellas nos mencionan que las actividades, fíjense, que implica de una mamá con discapacidad cuidadora, van desde obviamente ser proveedora, el sostén económico de la casa, el cuidado personal del paciente, lo que implica el aseo diario, la alimentación, la higiene, el control de los medicamentos y de técnicas de alimentación como sondas, como aparatos en particular, papillas,
la compañía, el otorgar consejos y escucharlo, que todo esto sería la parte emocional, las citas médicas, el seguimiento, la cuestión de supervisar las citas y dar seguimiento a realizar trámites para contener y lograr tener las citas, digamos, hacer trámites administrativos y, llegado el momento, llevar y movilizar al paciente para que pueda ir a esas citas. Después, bueno, están obviamente todas las anteriores juntas, que generalmente todas las que les mencioné, todas las mamás o la mayoría lo realizan. Por otro lado, si pregunta, ¿cuáles han representado los momentos más difíciles para que ellas puedan manifestar en ellas cuando conviven con su familiar o con su hijo con discapacidad? Preservar su cuidado personal. Sobre todo aquí hablamos de cuando nuestros niños tienen un autismo muy severo y a lo mejor los bañamos y a los 5 minutos el niño en una crisis se quitó toda la ropa y se metió y se llenó de tierra en una maceta. Entonces para la mamá es no nada más volver a realizar el acto de higiene, es a veces incluso desde contener al niño si está enojado, emberrinchado o simplemente en una crisis, y volver a hacer fuerza para obligarlo físicamente a bañarse, aparte de hacer toda la rutina que ya se había realizado. Y ahí hay un desgaste emocional y físico de mamá. En el caso de parálisis cerebral, obviamente el reto mayor que tenemos PCI es la movilidad, y también hay berrinches, no se crean que no, a mí me pasa. Obviamente nuestros niños con parálisis cerebral, cuando están enojados o emberrinchados, tienden a contraer más sus músculos y sus huesos, y por lo tanto su movilidad es todavía más pesada y difícil de lo que ya lo tenemos. ¿Por qué? Precisamente por ese detalle. Entonces tienen una fuerza descomunal. También, obviamente, para las mamás es muy difícil el momento de la medicación. ¿Por qué? Pues porque tenemos que recurrir a técnicas y a todo lo que se nos ocurra para que nuestros hijos acepten tomarse el medicamento. En el caso de su servidora, suelo hinclarme y en cuclillas con mis brazos contener con mis rodillas contener los brazos de mi hijo para que no me manotee, no me aviente el medicamento o no me suelte un golpe, y obviamente poderle dar la jeringa con el medicamento. Aún así, no me escapo de mordidas, de puñetazos, de picotes de ojos y de todo esto que suena cómico, pero hay momentos que enoja, que cansa y que tú tienes que hacer una lucha forzada. Cuando los hijos son muchachos mayores es mucho mayor este reto, ¿verdad? Bueno, manejar los estados de ánimo y las emociones, los estados de ánimo y las emociones de nuestros hijos y de nuestros jóvenes con discapacidad, mucho más en etapas grandes como es la preadolescencia y la pubertad, porque independientemente de su condición no dejan de ser jóvenes en crecimiento y jóvenes que requieren y tienen etapas de crecimiento emocionales muy difíciles y que se acrecentan una pubertad tradicional con un niño sano con una discapacidad o con lo que el niño tiene barreras, sobre todo si es una discapacidad psicosocial o una discapacidad intelectual, también con síndrome de Down. ¿Por qué? Porque obviamente es doble el reto. Y bueno, la falta de cooperación, el desánimo, la agresividad, la ansiedad de todos ellos nos hace más complicado a nosotros el camino. Después, bueno, pues ¿cuáles han representado los momentos más difíciles de manejar dentro de la dinámica familiar? Reasignación de roles. ¿Qué pasa ahí? Pues estamos hablando de que, como les comenté en el post anterior, cuando llega a haber una noticia de que la discapacidad llegó a casa, la familia se debe de reestructurar nuevamente como todo sistema familiar para poder seguir funcionando. En muchas ocasiones, papá se va a casa y asume el papel de cuidador, enfrentándose a la discriminación, a las críticas y a las burlas de sus propios amigos y familia, porque ¿cómo es posible que papá esté en la casa de amo de casa con un mandil de mandilón? Eso es lo que se le dice generalmente en nuestra sociedad machista, y la mujer sale a trabajar. O en otras ocasiones persiste, la mujer se queda en casa y el hombre sale a trabajar y la mujer tiene toda la sobrecarga de cuidado dentro de la casa. También, bueno, la falta de apoyo e interés de otros miembros. Generalmente en nuestra familia tradicional mexicana
De 10 hijos de una familia, 10, 12 hijos de una familia tradicional que cuida a un adulto mayor, nada más 1 o 2 se involucran en su cuidado. En la mayoría de las veces se le asume el rol a la hija soltera o a quien no tuvo familia, porque se cree que al no tener familia o no haberse independizado, tiene la obligación de ella cuidar a los papás mayores y todos los demás hermanos se deslindan y lamentablemente, aparte de dejarle la responsabilidad del cuidado 24/7 a esa hija soltera, se le critica y se le juzga por cómo realiza el cuidado, aparte sometiéndola a juicios de sus mismos hermanos familiares. Esto es tradicional y mis compañeras trabajadoras sociales no me dejarán mentir de cuántos casos no se visitan en un hospital, ahí en el hospital, o me tocó acudir con ellas a domicilios como psicóloga y darnos cuenta de esa terrible dinámica familiar. La persona que queda al cuidado está agotada, muerta en vida y va enfermando, incluso en casos muy graves, a fallecer antes que el mismo adulto mayor. Entonces ya son 2 pacientes que cuidar. También, bueno, cambios en la vida cotidiana, como les digo, siempre se van a dar cambios cuando llega una discapacidad. Eso es un hecho y es inevitable que ocurra. Por otro lado, bueno, tenemos las exigencias personales de otros miembros. Otros miembros nos exigen en demasía atención a las mamás cuidadoras cuando estamos en la casa. Los demás hijos exigen atención, la pareja exige atención y muchas veces es de una manera incluso agresiva. Hay casos donde se agrede a la mamá cuidadora porque se le critica que su centro de atención es solamente la persona vulnerable y está dejando o ignorando a los demás. Cuando sí, ella tiene más atención hacia la persona vulnerable, pero no por eso abandona al resto de la familia. Entonces ahí volvemos al tradicional modelo de la familia mexicana donde el macho es el que manda, la mujer es afiliativa, la mujer es sumisa y el hijo es obediente o a la par rebelde, autoritario, heredando el carácter del papá. Después, bueno, pues generalmente esas son las principales. Si ustedes me dicen cuáles han representado para las cuidadoras los momentos más difíciles de la enfermedad, bueno, primero es el inicio de los síntomas, sobre todo cuando son discapacidades adquiridas. Recuerden que en Giro nos enfocamos a discapacidad adquirida. ¿Por qué? Porque antes había salud y de repente algo empieza a pasar, se desconectan los cables y nuestros jóvenes o nuestros adultos empiezan a tener comportamientos y síntomas que no son comunes, normales y que obviamente nos hunden en mucha incertidumbre. Cuando son bebés, pues bueno, el inicio de los síntomas o más que nada el diagnóstico es uno de los momentos más difíciles de enfrentar para las mamás. ¿Por qué? Porque viene el duelo, porque el hijo no es como pretendíamos o pensamos que iba a ser, como todo padre espera un hijo sano y no entendemos qué pasa. Y bueno, el desarrollo de la enfermedad o de la condición o de la discapacidad, las recaídas. Recaídas lo traducimos a crisis. Las recaídas y las crisis, una tras otra. ¿Por qué? Porque son los momentos en que se duda de la supervivencia, se duda que nuestro ser querido, que nuestro hijo pueda salir adelante o vaya a librarla de esa situación de crisis. Por ejemplo, las convulsiones exageradas, las fallas respiratorias, las fallas cardíacas en los chicos con discapacidad intelectual. Recuerden que los chicos con síndrome de Down, la mayoría tienen cardiopatías, es parte de su condición, unos en menor grado que otros, unos muy severas, de ahí que obviamente su calidad de vida es diferente y hay que cuidar mucho ese aspecto de cardiología, del corazón. Y bueno, en el caso de los pacientes con discapacidad sensorial y con discapacidad psicosocial, hablamos sobre todo de autismo y todos los pacientes psiquiátricos, obviamente las crisis y los internamientos psiquiátricos. A nadie se nos antoja acabar en un hospital psiquiátrico, pegados a una cama, velando la salud mental de nuestro hijo, o viendo cómo tienen que contenerlo con una camisa de fuerza, o sedarlo, o aplicarle electrochoques para poderlo sacar de una crisis. Sigue siendo, a pesar de que algunas madres se acostumbran, sobre todo las madres de los chicos con esquizofrenia y estas enfermedades psiquiátricas,
a parte del día a día porque lo viven muy reiterativamente, pero sigue siendo un proceso doloroso, traumático, antinatural, porque no es natural que una madre tenga que pasar por todo eso y no es natural que vivamos todo lo que tenemos que vivir. ¿Qué más? Pues prácticamente la interacción social diaria, ya hemos hablado de las críticas de la sociedad, ya hemos hablado cada vez que salimos a la calle las miradas lascivas, quizá curiosas, quizá morbosas, quizá no hay una agresión directa, pero siempre por naturaleza el morbo con el que ven a nuestros hijos duele, cansa y aunque por fuera digamos que no nos importa, siempre nos va a importar. Y siempre porque al momento en que se le ve incisivamente se le está aislando de esta sociedad y se le está viendo como un objeto de curiosidad, no como el ser humano que es ni como el niño que es. Por otro lado, bueno, yo les pregunto mucho a las mamás si han percibido cambios en los demás miembros de la familia hacia su hijo con discapacidad, sobre todo en los chicos que desarrollan la discapacidad adquirida. Y generalmente muchas decían que sí. ¿Cuáles? Variaban mucho. En cuanto a las pérdidas, siempre se les pregunta cuáles creen que han sido las mayores pérdidas que han experimentado los niños o los jóvenes por su enfermedad. Pues las mamás nos dicen, mi hijo, pues su trabajo, los hijos que ya son jóvenes o adultos, su vida social, obviamente, los pocos amigos que permanecen al lado de una persona con discapacidad, pues demuestran que sí son amigos verdaderos y se cuentan con los dedos. Y la vida social, las relaciones de pareja, pues las relaciones de pareja también llegan a un punto muy frágil y también es una prueba de fuego para saber si son reales, porque entonces pues se duda de querer permanecer junto a un joven o un adulto que tiene una discapacidad. Siempre hay una duda en una pareja y más si la pareja está sana, porque hay tabús, porque hay duda, por incertidumbre, por todo. Y bueno, obviamente la más grande y la más fuerte, la salud. Se pierde la salud al tener una discapacidad adquirida y la salud íntegra, completa, como la conocemos de cabeza a pies, se pierde. Después, bueno, sienten ustedes que han dejado de lado su vida personal por permanecer al lado del cuidado de un familiar. Yo siempre les digo, poco, más o menos o totalmente. Lamentablemente, en un 80% la respuesta es totalmente, sobre todo en el caso de los niños más pequeños. ¿Por qué? Porque el volverse cuidador es un procedimiento paulatino. Poco a poco las mamás empezamos a cuidar y vamos dedicando menos tiempo al trabajo fuera de casa, a los eventos sociales, al autocuidado, a salir, a distraernos, pero llega un momento en que cada vez es mayor el requerimiento de atención de nuestro hijo y más vamos abandonando todo lo demás hasta que nos dedicamos al 100 al cuidado sin descanso alguno. Mucho más las madres que somos solas, que no tenemos una pareja que nos haga una red de apoyo o un familiar a quien desplazarle la discapacidad. Por ejemplo, una mamá que te ayude a cuidar a tus hijos para que tú puedas salir a hacer un pago, salir a descansar, dormirte tranquila, quizá incluso bañarte, comer con calma, salir a un momento de descanso, de esparcimiento, estudiar, trabajar. Obviamente, pues quienes tienen una ayuda son muy beneficiadas, pero quienes no la tenemos, obviamente nos vamos saturando al grado de colapsar si no nos atendemos. La responsabilidad, pues claro, la pregunta se contesta sola. ¿Ha representado una gran responsabilidad para usted? Sí, obviamente que sí. No hay un padre, mucho menos una madre cuidadora, que nos diga que no le ha representado una gran responsabilidad la condición de su hijo con discapacidad. ¿Por qué? Todo el mundo nos contesta algo diferente. Por lo que implica, por los cuidados, porque no me lo esperaba, por desconocimiento, porque no entiendo, no entendía qué pasa. Y duele porque vivimos con ese dolor superado, a medias, intentando sobrevivir, otras de plano sobreviviendo, deseando que ese es el último día de la vida y con días buenos, días malos, varía, pero siempre hay dolor. ¿Cuáles son los sentimientos mamás cuidadoras que les ha generado la enfermedad y el cuidado de su hijo?
caos, conmoción, confusión y negación, resentimiento, culpabilidad, tristeza, comprensión, apoyo en algunos casos. Y obviamente persiste y la más grande de todas es la preocupación por el futuro. ¿Qué va a ser de mi hijo con discapacidad cuando yo no esté para cuidarlo? Cansancio y agotamiento físico y mental, insisto, que se va al paso del tiempo haciendo cada vez mayor, que se va acabando en una catarsis y en un colapso donde platicaban hoy en el foro de cuidadoras, donde cuando ya no, si tú no tienes redes de apoyo fuertes como mujer y como madre cuidadora, cuando ya llega un momento en que pides ayuda es porque ya tienes una depresión mayor, un trastorno de ansiedad, quizá incluso un trastorno límite de personalidad, una esquizofrenia que puede también desarrollarse derivado del estrés o también obviamente un agotamiento físico por no dormir bien, por no descansar, por no dormir con tu cuerpo estirado, por no relajarte, por estar siempre somatizando emociones y sentimientos a nivel corporal, porque obviamente vivimos contracturadas por lo emocional, más lo que implica el desgaste físico, más quienes movemos mucho peso por la movilidad de nuestros hijos y obviamente cuando llegamos a una situación que ya tronamos, llegamos quizá a un hospital, hoy lo dijeron en el colectivo, como traemos gripa y creemos que ya no podemos respirar y cuando llegamos nos dicen que es una neumonía fase 3 y nos entuban y nos hospitalizan. Y nuestro hijo se quedó en la casa esperando a mamá, entonces ¿quién lo va a cuidar si mamá ya se quedó en un hospital? A mí me pasó con un infarto a los 38 años. ¿Y quién iba a ver y a cuidar a esos dos bebés? Una niña y un bebé con discapacidad mientras mamá estuvo ahí amarrada porque tuvieron que sedarme para poderme dejar. Entonces colapsé. Y bueno, los padecimientos psiquiátricos, ya no hablemos, ¿verdad? Los padecimientos psiquiátricos cuando ya hay una falla a nivel mental, así como les comento de una falla orgánica, el cuerpo ya llegó a un límite porque durante muchos años no tuvo ayuda porque no la pidió, porque no se manifestó, porque fue escondiendo mamá sus emociones, sus sentimientos, su cansancio, sus necesidades, creyendo que podía con todo y nunca reconoció que necesitaba ayuda y necesitaba desplazar también el cuidado en una red de apoyo. Entonces, al colapsar, perdemos todo, y ya somos dos enfermos. Nuestro hijo con discapacidad y mamá cuidadora que ahora también requiere cuidados, requiere quizá alimentación, requiere quizá movilidad, requiere muchas cosas. Después, bueno, pues yo les pregunto a las mamás si siempre se han sentido la necesidad personal de recibir ayuda terapéutica. La mayoría te dicen que sí, algunas te dicen que no lo saben. Y esas que no lo saben, pues no lo saben en medio de mucha y de una inmensa duda. Y bueno, ¿cuál considera que es el mayor problema a afrontar en la sociedad actual referente a la enfermedad? Pues bueno, ¿qué les puedo decir? Falta de información, falta de servicios públicos adecuados, estigma y discriminación. Y de esos tres, pues nos vamos a todos, ¿no? En el movimiento de personas con discapacidad de San Luis Potosí, una de nuestras misiones y de nuestros objetivos a trabajar es el desarrollo urbano. Y en ese hablamos de la falta de servicios públicos adecuados en cuanto a movilidad, en cuanto a calles, en cuanto a infraestructura urbana, pavimentación. Y bueno, hablando de todo lo demás, pues ya hablamos de estigma y de discriminación, que híjoles, o sea, volvamos a lo mismo. Necesitamos movernos en las calles, las personas con discapacidad, sobre todo con discapacidad motriz, y necesitamos movernos las mamás cuidadoras con discapacidad motriz. ¿Por qué? Porque yo no tengo discapacidad, yo sí camino, pero si mi hijo no puede pasar en su silla de ruedas, yo tampoco puedo pasar, aunque yo sí camine y tenga mis piernas.
Recuerden, yo soy sus piernas, yo soy su voz, yo soy su vista, yo soy su cuerpo y él es el cerebro. Entonces yo no puedo pasar si él no puede pasar. Necesito y tengo derecho a tener acceso. Y yo vivo su discapacidad como si la tuviera en mi propia piel. Y él vive la discapacidad conmigo y la comparte conmigo. Yo la vivo con él todos los días. Entonces, bueno, eso es lo que les puedo hablar en cuanto a necesidades tal cual. Y bueno, pues les puedo hablar de muchísimas situaciones que son muy importantes referente a discapacidad y realmente ahí es donde nos ponemos a pensar. Realmente, ¿qué estamos haciendo mal como sociedad? ¿Qué estamos haciendo mal? Asumir la palabra nada de nosotros y nosotros no es nada más una moda, no es nada más decir, híjoles, qué bonito, ahí vienen las personas, vamos a aplaudirles o vamos a ayudarle a la persona que pase la calle o vamos a moverlo en su silla porque no puede pasar. Acuérdense que la silla de ruedas de una persona con discapacidad no es un instrumento, es parte de ella misma, es parte de su cuerpo porque es lo que le permite moverse y por lo tanto tú no puedes tocar una silla de ruedas sin autorización de la persona. Tú no puedes llegar y llevar la silla sin pedirle permiso desde tocarla hasta moverla con mucho más razón, porque estás invadiendo su privacidad, estás invadiendo su derecho a tomar decisiones y estás invalidando su capacidad y su derecho a tomar sus propias decisiones y su condición de persona independiente. No es un objeto, es parte de él mismo. En el caso de las personas con discapacidad visual, es lo mismo con los bastones. No tienes derecho a llegar y atravesarlos de calle sin antes preguntarles si necesitan ayuda y si los puedes ayudar. Si ellos te dicen que sí, entonces podrás acceder a apoyarlos y siempre tomándolos del brazo, nunca del bastón. ¿Por qué? Porque obviamente estoy impidiendo su derecho a libre acceso para donde él quiera dirigirse y en segunda, porque estoy tocando algo que es parte de él y sobre lo que él siempre tiene el control, que es su bastón. Entonces, estas pequeñas cosas siempre van a marcar la diferencia y van a marcar la diferencia sobre cómo nos desarrollamos la sociedad y cómo tomamos decisiones y ejercemos acciones hacia las personas con discapacidad. Entonces, bueno, hoy me retiro haciéndoles esa reflexión sobre lo que implica el nada de nosotros sin nosotros. Nada de nosotros, personas con discapacidad, que nadie emita opinión, juicio ni tome decisiones sin nuestra participación y sin nuestra voluntad. Y nada de nosotros sin nosotros, mamás cuidadoras. Porque hoy es cuando, después de tanto tiempo y tantos años de trabajo de muchísimas colectivas, incluidas las feministas, y de muchísimas acciones de mujeres cuidadoras, de académicas, de investigadoras, de profesionistas que también cuidan, hemos llegado a la conclusión de que definitivamente ya no van a ejercer medidas donde nos involucren ni posicionamientos políticos que no nos beneficien y que no tomen en cuenta cómo es nuestra verdadera realidad. Las invito a conocer las infografías que realizaron mis compañeras del colectivo, a quienes les mando un saludo, y están en una página se las voy a pasar en la página de Yo Cuido México están, y también están en otra liga que se transmitió hoy en el Foro Nacional de Cuidadoras, y quien esté interesado se las paso. Es muy importante conocer el cuidado, es muy importante conocer la vida de las cuidadoras para poderlas traducir, para poder opinar y para poder emitir algún juicio sobre lo que las cuidadoras vivimos día a día, sobre la responsabilidad tan grande que cargamos en nuestras vidas con el cuidado de nuestros hijos, de nuestros familiares y de todas las personas con discapacidad que sobreviven y viven a base de nuestros cuidados. Sin nuestros cuidados ellos no estarían vivos. 24 horas más de vida no tendría seguro mi hijo si yo no estoy con él para proveerle, para alimentarlo, para hacer todos los procesos médicos de higiene, de alimentación, si es necesario quirúrgico, de hospitalización y obviamente lo más importante, subsanar todas sus necesidades emocionales
y todas sus necesidades de cariño y de cuidado que solamente mamá al paso del tiempo ha podido realizar en conjunto, en mi caso, con una hermosa niña que es mi hija y que es su hermana y es su otra mitad. Entonces, nada de nosotros otra vez, nada de nosotros sin nosotros y te exhorto a conocer, te exhorto a estudiar de esto, te exhorto a ponerte a leer algún tema que sea de tu interés y acercarte a Giro o acercarte al colectivo de mujeres cuidadoras de San Luis Potosí para poderte informar y bueno, me despido dándote un abrazo enorme, agradeciéndote tu atención en esta noche y nos estamos viendo muy pronto. Bonita noche. Bye.